en San Isidro en el año 1989, licenciado en Teología por la UCA y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología, vicedecano y director de la maestría en la Facultad de Teología de la UCA. Tiene también diversas publicaciones en su especialidad. Muchas gracias, Padre, por estar presente con nosotros en esta mañana. Gracias. Entiendo que se escucha bien. Buenos días a cada uno. Es un culto. Algunos ya me conocen porque el obispo insiste en invitarme. Así que y yo insisto en no rechazar la invitación. Entonces, aquí estamos. Con algunos nos encontramos el año pasado en el Congreso Eucarístico precioso que tuvieron y también en el primer simposio donde comenzamos esta linda experiencia de ensayar un encuentro y un diálogo entre la teología y la catequesis. Acá son formas de servicio a la palabra de Dios que nos convoca. Es claro que no tengo el carisma de Verónica Talamé, se van a dar cuenta, porque es único y Dios la ama a ella de un modo absolutamente diferente que como nos ama a cada uno de nosotros. Cada uno entonces responde a ese amor con el amor que tiene para dar. Lo que quisiera entonces compartir con ustedes, retomando y proponiendo el paso, es esta frase con la cual el Concilio Vaticano II concentra la enseñanza sobre la revelación. La frase dice que Jesucristo es mediador y plenitud de toda la revelación. Ese es el modo y el tema en el cual quisiera compartir con ustedes. No que Jesús trae una revelación, sino que Él es. Sobre esto va a girar todo lo que quiero proponerles. Su persona es la revelación, no un mensaje que Él dice o una obra que Él hace, sino su misma realidad personal. Esto es decisivo para los cristianos y es aquello sobre lo cual quisiera compartir con ustedes este rato de reflexión. Así que voy a empezar con un texto que es una apertura y a la vez una síntesis, que es el así llamado prólogo de la así llamada Carta a los Hebreos. Pongo así porque ustedes saben que todas estas cosas se pueden decir de otro modo. Dice así el autor: después de haber hablado antiguamente a los padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de muchas maneras, en este tiempo final Dios nos habló por medio de un Hijo, a quien puso como heredero de todo, por quien también hizo el mundo. Dos momentos, dos etapas entonces, antiguamente y en este tiempo final, pero que tienen un mismo sujeto, Dios. No hay un Dios de antes y un Dios de ahora, es siempre Dios. Y ese Dios es alguien que siempre se ha comunicado. La metáfora hablar, decir, es una de las más comunes en la Escritura para intentar comunicar algo, y es que Dios se comunica. Dios habló, Dios habla, Dios sigue hablando, ¿no? Antiguamente lo hizo de modo fragmentario y parcial, muchas ocasiones, de muchas maneras. En este tiempo lo ha concentrado. Antiguamente lo hizo por mediadores, que eran personas que hablaban en su nombre, profetas. En este tiempo, en un hijo. Antiguamente a los padres, referencia para empezar con los primeros padres, no con Abraham, sino con los padres de la humanidad. Actualmente nosotros, destinatarios. Todo esto nos permite recoger todo lo anterior y concentrarnos en este tiempo final. No como una continuidad, no dice a los padres y a los hijos, sino como una novedad. Hay algo que
en la continuidad del hablar de Dios, del mostrarse, decirse, darse de Dios, supone una ruptura y una radical novedad. Las tres cosas van juntas. Continuidad, el mismo Dios que se comunica. Ruptura, no es simplemente de padres a hijos, no es una etapa más de una historia que luego tendrá otra etapa más, y una superación. Articular estas cosas es difícil, pero es fundamental. No perder la continuidad, no negar la ruptura y percibir la novedad, que es una superación. No igual, sino más. No simplemente más de lo que ya venía. Por eso hay que aceptar el hiato, el corte, la ruptura, para dejarse sorprender, recrear de lo nuevo. Con esta breve presentación, la carta a los Hebreos nos traduce a su modo lo que en el Evangelio es una escena que seguramente conocerán, que es la transfiguración. No voy a leer el texto completo, lo recordamos, lo conocemos bien. Jesús en un momento crítico, él acaba de anunciar por primera vez su destino de entrega. Lo van a rechazar, lo van a juzgar y condenar, lo van a asesinar, y eso ha provocado en sus discípulos una crisis. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Nos habremos equivocado al dejar todo por alguien que ahora nos dice que va a ser rechazado, juzgado, condenado y asesinado? ¿Cómo vamos a seguir? En ese momento crítico, por única vez en la trama de los evangelios, interviene directamente Dios. Porque como la crisis la provocó Jesús mismo al decir su destino, su entrega, Él no la puede resolver, Él la provocó. Y entonces, en esta escena, Jesús asciende a una montaña llevando a Pedro, Santiago y Juan, y allí ocurre una teofanía, una manifestación de Dios. Se transfigura Jesús, resplandecen sus vestidos y se aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro, Rabí, que bien, estamos aquí, ganamos 3 carpas, no sabe qué decir Pedro, pero él dice igual. Él es así, aunque no sabe qué tiene que decir, algo tiene que decir, porque es Pedro lleno de temor. Y entonces una nube cubre con la sombra a todos, y desde esa nube se oye una voz: este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Seguramente esta voz nos suena como un eco a quienes hemos leído el Evangelio, porque en el bautismo del cielo abierto se oyó la voz que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. ¿Recuerdan allá al principio del Evangelio? Que fue cuando intervino Dios sobre Jesús, que estaba comenzando. Ahora interviene Dios sobre Jesús, no para Jesús, sino para los otros. Porque cuando se escucha la voz, solo ven a Jesús. Jesús está solo con ellos. ¿A quién hay que escuchar? ¿Alcanza con Elías o Moisés, los hombres de la montaña? Elías y Moisés primero y Elías después, habían ido a la montaña para conversar con Dios. Nos lo recordó recién Verónica. Cara a cara, como un hombre con su amigo. Intimidad, cercanía, revelación y respuesta. Primero Moisés y después Elías. Jesús no sube a la montaña para conversar con Dios. Él sube a la montaña y Moisés y Elías conversan con Jesús. Jesús no está en la línea de Moisés y Elías poniéndose como un tercero a escuchar la voz de Dios. No.
se ve en la escena. Jesús no es un profeta más de la gran línea de los que mayor intimidad tuvieron con Dios en el Antiguo Testamento. Nadie como Moisés, y se esperaba un nuevo Moisés. Nadie como Elías, y se esperaba que Elías volviera. Pero el que viene no es un nuevo Moisés, ni es un nuevo Elías. Es alguien con quien Moisés y Elías conversan como antiguamente habían conversado con Dios. No es uno más de una línea de mediadores. Hay algo en él mucho más importante. Esto lo ha comprendido la fe y lo ha representado. Este es uno de los iconos más famosos de la transfiguración, pertenece a la escuela de Teófanes el griego del siglo XIV. No sé si hay aquí alguno que escribe iconos, pero si alguno hay, sabrán que el primer icono que se aprende a escribir es la escena de la transfiguración, porque lo que hay que aprender es a escribir la luz. Dios es luz, y los iconos proponen cómo acercarse a la luz que es Dios y que resplandece como centro en la gloria de Jesús. Por eso el ensayo para aprender es cómo se pinta lo que no se puede pintar, cómo se escribe lo que no se puede describir, que es la luz que recrea íntegramente la creación. En la escena superior, ustedes creo que lo están viendo, ¿no? En la escena superior tenemos en el centro a Jesús. Y a un lado y al otro, ahora lo miraremos un poquitito más en detalle, están Moisés y Elías. Debajo, en posturas como retorcidas, no pudiendo soportar eso que ven, están Pedro, Santiago y Juan. En el centro está la luz del resucitado o del transfigurado, es lo mismo. 3 círculos concéntricos, ¿lo llegan a ver? Los colores, el más exterior, la sombra, el del centro, la nube, y el más interior, la tiniebla. ¿Lo ven de negro que apenas aparece? Acercarse a Dios, que es pura luz, es para el que se acerca ir poco a poco viendo menos para experimentar más. Entrar en la nube que ya desdibuja los contornos y llegar a la tiniebla, donde nuestra mirada ya no posee, ya no delimita, ya no juzga, porque ahí resplandece solo la gloria de Dios. Los místicos orientales nos han hablado del triple grado de acercamiento al misterio de Dios que habita en la tiniebla, y desde la tiniebla nos invita a dejarnos iluminar por Él. Así que estos círculos de aproximación nos ponen en el centro con la luz deslumbrante de las vestiduras, que tiene una estrella de 6 puntas, 3 hacia el cielo, 3 hacia la tierra, ¿ven? Y de las cuales brotan rayos. ¿Ven los 3 rayos como de azul gris que van saliendo de las vestiduras, que van a ir a los apóstoles que están abajo? ¿Quiénes están a un lado y al otro? Miren primero a Moisés. Tiene en su mano las tablas de piedra, donde está escrita la Torá, la ley de Dios, como que se le cae. ¿Lo ven? Ante Jesús. Pero miren la maravilla. El segundo círculo está corrido de su centro para que toque la ley. ¿Lo ven? Como que la quisiera levantar. ¿Lo ven? El efecto es extraordinario. No podemos dejar que la ley se caiga, pero ya no está en el centro. La toma la gloria de Cristo para incorporarla en el misterio de la revelación divina. Moisés estaba un joven, barba corta. Del otro lado está Elías,
más inclinado, con barba como de anciano, simplemente señalando a Jesús. Toda la profecía apunta hacia Él. La ley y los profetas confluyen en el centro que es Jesús. Allí, lo antiguo encuentra su lugar hacia el centro que es Jesús. Y lo nuevo que está debajo, los 3 rayos descienden y ahí está Pedro, Juan y Santiago. No analizo los colores y los detalles porque nos llevaría un curso de iconografía, pero valdría la pena, ¿no? Pedro está ahí mirando y organizando todo. Vamos a hacer 3 carpas porque él tiene que estar. Juan, en el medio, apunta hacia abajo, hacia la tierra, como anticipando lo que nos va a decir. La palabra se hizo carne. Entonces viene acá. Santiago está como retrocedido diciendo, no sé qué voy a hacer. Y alguien, o sea, no podemos sostenernos en pie, erguidos ante la majestad de Dios que en Cristo se revela. No hay una capacidad receptiva de poder. Es un ser desarmado, caído, para luego interpretar y desde allí ser levantado. Toda la creación aparece recreada. Dice San Juan de la Cruz, Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en parte los profetas ya lo ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo. Hay que ser un místico como San Juan de la Cruz y un genio de la lengua española para decir así lo central. Nos ha hablado en él todo, dándonos al todo que es su Hijo. Pero no es solo algo que Dios dijo, sino don. Y el don es la persona. Nos dio al todo que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad. Porque le podría responder a Dios de esta manera diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos en Él, porque en Él te lo tengo dado todo y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Esta es la enseñanza que le daba San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo a los que andaban corriendo buscando revelaciones particulares, por acá, y San Juan le dice, Dios ya te mostró, ya te dio, míralo a Jesús. Planteos a Dios y no a Jesús a veces nos hacen perder. Dios nos dice, mírenlo a Él, pregúntenle a Él, porque yo les respondí en Él. A veces hay cuestiones como, ¿por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no dice? Porque no a Jesús. Es muy significativo que en lo cristiano todo se decida en el vínculo personal con Él. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde vives? No te voy a dar un dato. Vengan y lo verán. Así comenzó esta historia. Entonces, ¿Dios está con vos o no? Vengan y lo verán. ¿Me vas a decir el sentido de mi vida? Vengan y verán. Es la participación, el vínculo personal lo que permite la experiencia de la revelación. Por eso,
esto, que es el mirar a Jesús, contemplarlo a Él, nos acerca un rostro humano de Dios. Porque eso es Jesús. Jesús no es la espalda de Dios, es el rostro. No es un Dios que pasa simplemente, del cual podemos ver alguna traza que ha dejado. Es un Dios que viene y se hace uno y se queda. Yo estoy con ustedes, no me fui, yo estoy con ustedes. No es un viajero que pasa un par de días como yo por las cataratas y me voy y sigo mi vida allá y ustedes siguen sobre acá. Distinto sería decir, no, me traje todo porque yo me vengo a quedar. Una cosa es que alguien llega a tu casa y digo, estoy de visita, me preparás algo lindo, listo, pero decir, bueno, ¿cuándo se va? Porque tengo que seguir como antes. Pero cuando el que viene es Dios, nada sigue como antes, porque Dios no pasa para que después se vaya y yo sí, sino que viene a quedarse. Y si alguien viene a quedarse a vivir con vos, tu vida cambia. Tenés que reordenar todo. Bueno, esto es el misterio de la encarnación, de la presencia de Dios en Jesús, o de Jesús haciéndose Dios presente. ¿Qué hace esta revelación entonces? Venimos hasta acá, en el primer momento, concentración en Jesús. La revelación crea comunión, crea comunidad. Lo dije, pero a mí me gusta repetirlo. Cuando el Papa Benedicto vino a Aparecida, a la conferencia del Episcopado Latinoamericano, y dio su discurso inaugural, esas preguntas y ese modo sapiencial, luminoso que tenía de decir las cosas, se preguntaba, y una de las preguntas que se hizo es, ¿qué nos da la fe? Y respondió, una familia. No una certeza, no una convicción, no un sentido, sino una familia. Dios crea vínculos, porque si Él es don, alguien tiene que recibir el don. Y si no se queda con el don, dice gracias, sino que pasa al que te lo da, se crea un vínculo. La revelación crea comunión, crea comunidad. No está la comunidad antes ya hecha, nación, estado, ciudad, tribu. Y Dios le habla a un grupo que ya existe. Dios hace que el grupo exista. Crea la relación que constituye al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Dios hizo a Israel. No lo hizo ningún héroe, no, lo hizo Dios. Y por eso es un pueblo distinto, porque lo hizo Dios. Jesús, a partir de Israel, crea con su presencia una comunidad, uno de cuyos nombres es iglesia, pero hay muchos. Él hace, no es que existe la iglesia antes, la hace la misma revelación. La palabra, el don, escuchado y recibido, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de la vida, eso es lo que les anunciamos. Porque la vida se hizo visible y nosotros también somos testigos. Y les anunciamos y les manifestamos junto al Padre que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Prólogo de la primera carta de Juan. La carta esta se escribe en una crisis de la comunidad. Ya se rompió, muchos se fueron, los que quedaron
se arriesgan a volver a proponer la fidelidad al principio. La fidelidad al principio es la experiencia que nos había hecho. Oímos, vimos, tocamos, hicimos experiencia de la vida que se nos mostró. Y eso es lo que anunciamos. Si no nos vamos a ustedes que no lo vieron, que no lo oyeron, que no lo tocaron, que no saben que la vida se mostró y hace como. ¿Y para qué se lo anunciamos? No para que lo sepan, no para que aprendan cómo vivir, no, para que tengan comunión. La finalidad es que haya comunión. Lo que nosotros vivimos, se lo comunicamos a otros, para que ustedes participen de lo mismo que vivimos nosotros. Nosotros que haga comunidad, les escribe a ustedes para que ustedes que no vivieron, tengan lo mismo que tuvimos nosotros. Porque en esta comunión se experimenta la comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Este texto es el fundamento de toda la pastoral de la Iglesia y de toda la catequesis. La Iglesia no es otra cosa que la comunidad creada por la palabra de San Pablo, que viene anunciando desde hace 2000 años lo que vieron, oyeron, tocaron, para que haya comunión. Y esa es la comunión trinitaria, donde se ve en la historia que Dios es comunión, Padre, Hijo y Espíritu, en aquellos que viven la comunión. Nosotros, ustedes, y lo hacen como testigos. Hace tiempo cantábamos en época de mayor visibilidad, testigo soy. No sé si casi como un canto marcial, ¿no? Tu palabra, ¿no? Testigo, no solo testigo, sino que soy testigo para otros. La revelación crea testigos, testimonio, no simplemente noticia, testimonio. Entonces, en esta concepción, la comunidad creada por la palabra, la comunidad de testigos, la comunidad que anuncia esta vida para la comunión, nos ubicamos y profundizo. Esto ya lo comentó recién Verónica, que sí te metió sencillamente con el número 1 de Deidarium, el prólogo, que seguro que la doctora del concilio debería ser el prólogo de las 4 constituciones del concilio. Empieza diciendo que el concilio, el Santo Concilio, escucha religiosamente la palabra de Dios en mayúsculas, el texto de ahí, y la proclama confiadamente, haciendo suya la palabra de Juan que acababa de escuchar, porque por eso lo puso. Les anunciamos la vida eterna, paz. Eso que vimos y oímos se lo anunciamos, para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y esa comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, año 90, 100, Éfeso, un grupo mínimo que hizo una experiencia. Mira cómo 1900 años después, 2500 obispos del mundo entero, reunidos en Roma, toman ese texto y dicen, ahora nosotros somos hijos. ¿Ven lo que es la escritura y la tradición? Esto es la iglesia. Tomaron un texto de hace 1900 años
nosotros hacemos nuestras estas palabras. Hoy, el nosotros, testigo, es el Concilio Vaticano II, que se pone frente a la palabra de Dios. Frente a la palabra de Dios, no frente al mundo, sino frente a la palabra de Dios, para escucharlo. Escuchando de Dios, porque si el concilio no escucha, ¿qué va a hablar? ¿Qué le vamos a decir a los hombres si no escuchamos a Dios? Del concilio entero se puso bajo la palabra para volver a escuchar y aprender cómo habla Dios, para luego saber qué decirle al mundo de parte de Dios, proclamando confianza. ¿Y esto para qué? Retomando, segundo párrafo, lo que había dicho el Concilio de Trento y el Vaticano I, que enseñar doctrina genuina sobre la revelación para que todo el mundo, escuchando el mensaje de la salvación, crean, creyendo, esperen y esperando amen. Y quise llegar acá por ustedes en primer lugar, porque esa última frase, escuchando el mensaje, crean, creyendo, esperen y esperando amen, pertenece a la Biblia, a un libro, pero que es el primer libro sobre catequesis que se escribió en esto, que es el de Catequisandis Rubius. Les cuento la anécdota, porque por ahí alguno la tiene presente y otro no. Un diácono de un pueblo vecino, llamado Gracias, para nombre mío, le habían encargado catequesis era para adultos, porque venían y la gente del campo, norte de África. Entonces, claro, él tenía cierta formación y la gente no entendía nada. No lograba un diácono que la gente sencilla pudiera entender la verdad. Entonces, Lucio dijo, le voy a preguntar a uno que sabe cómo se enseña. Entonces le escribió a San Agustín preguntándole cómo se le enseña catequesis a la gente sencilla. Porque yo también. San Agustín tomó la pregunta, se escribió un libro, porque así hacía. Escribió el primer manual para catequistas de la historia cristiana. Una maravilla. Si tienen la ocasión, búsquenlo sobre la catequesis de los simples, porque sigue teniendo enorme vigencia. No le quiero decir contenido, pero le dijo algo muy sencillo que tiene que ver con mucha irónica, no recuerdo la vez. Si Dios hizo la salvación del mundo, contale la historia de la salvación. Contale la historia, la van a entender. Contale la historia de Dios. Bueno, pero eso, ¿y cuál es la finalidad? ¿Cómo sabéis si la catequesis funcionó? Pues si escuchando, creyendo, y creyendo, esperan, y esperando, o sea, fe, esperanza y caridad. Esa es la finalidad de la catequesis y de la pastoral y de la misión de la Iglesia. Que escuchando, creamos y creyendo, esperemos y esperando, amemos. Ese es el examen final del catequista, del catecúmeno, del sacerdote, del diácono, del papa, de todos. Escuchaste, creíste, esperaste, amaste. Preciosa presentación con la cual el concilio, queriendo enseñar qué es la revelación, se pone ante Dios y se pone ante el mundo. A mí me ha pasado el concilio, así que me quedaré con ustedes durante todo el tiempo porque quería compartir con ustedes cómo venimos. Un poquito más, vamos, bueno, quiero compartir entonces sobre esto, voy a dejar el texto, ahí está el texto de Cristo, mediador de toda la revelación, y después
cómo esto aparece en Santiago. Un teólogo, a mí me gusta mucho, Olegario González de Candela, un teólogo español llamante, que repensó la cristología a partir de la categoría del encuentro. Leo el texto, dice así: la relación de Dios y el hombre tiene que corresponder a la naturaleza personal de ambos, cada uno en su orden propio. El hombre no busca a Dios como el absolutamente ignoto, ni lo alcanza como un objeto de presa y apropiación. Dios no asalta al hombre, ni se le da a conocer como si le fuera absolutamente ajeno. Algo en cada uno prepara para el reconocimiento del otro y el don al otro. La categoría de encuentro designa la ordenación constitutiva de Dios al hombre y del hombre a Dios, a la vez que su acercamiento en la historia. Como dos viajeros que viniendo en dirección contraria, de pronto se encuentran uno ante el otro. A la sorpresa primera seguirá luego el asombro, cuando comprueben que todo el camino andado se ordenaba a ese instante en que, paz a paz, cara a cara y pupila a pupila, se reconocen como los que desde siempre eran el uno para el otro. Esto es la cristología a partir de la experiencia del encuentro. El asombro, la sorpresa. Entonces ya se entiende, todo lo anterior. Y no es que sabía que te iba a encontrar, sorpresa. Entonces de ahí entonces ahora entiendo por qué aquel desvío, aquella frustración. Ahora entiendo, a partir de esto, miro para atrás y entiendo de otra manera el camino que me llevó hasta vos. El camino que me hizo encontrarte, o que te hizo encontrarme, porque se ve uno y otro lado. Grande regalo. La historia humana podría ser leída toda ella como una larga y dificultosa marcha de los hombres a la búsqueda de Dios, a hacer a Dios, atientan con Dios, como quien, estando cercano, no se deja sin embargo encontrar, y como quien, siendo interior a nosotros mismos, no se deja expresar en nuestra interioridad. Pero esa misma historia puede ser leída a la vez como la larga y sinuosa tentativa de Dios saliendo a la búsqueda del hombre, a la mostración, casi diríamos a la tentación del hombre para que le reconozca y reconociéndole a él se conozca a sí mismo. Este doble movimiento que se tiene desde el inicio de la existencia humana en que perdurará también en su extinción ha tenido un punto de convergencia, punto luminoso que nos ha hecho posible ver todo lo anterior como fase propedéutica y todo lo subsiguiente como fase de consumación. A ese punto luminoso de la historia, en que la marcha anhelosa del hombre hacia Dios y la revelación oblativa de Dios han coincidido en su máxima expresión personal por ambos, lo llamamos Jesús de Nazaret. Y en su calidad de tal punto luminoso, como resultado de ese insospechable y trascendental encuentro del hombre con Dios, lo confesamos Cristo, porque en Él hemos encontrado salvación, es decir, hemos encontrado a Dios. Bueno, esto dicen los místicos, son teólogos, dicen los teólogos que también son una revelación. Y no solo por el estudio, sino por su propia vida y experiencia, pueden ayudarnos a acercarnos a este misterio. ¿Estamos hasta acá? Venimos, sí, podemos hacer preguntas, comentarios, y un montón, pero bueno. Bueno,
Yo quería de esto ahora hacer como dos ejemplos bíblicos de una de las tradiciones en las que el Nuevo Testamento articula, despliega esta verdad fundamental que es la persona de Jesús como plenitud de la revelación de Dios, que tiene que ver con lo que se llama que San Juan, el Evangelio según San Juan y el Apocalipsis, que le atribuyen a Juan el vidente. Así que, como el Evangelio lo conocemos un poquito más, voy a ir un poquito más rápido en el Evangelio, tomamos algunos textos y después voy a tenemos en el Apocalipsis, que suele provocar distintos tipos de reacciones a la hora de estas cosas. Así que, si tienen paciencia, vamos a hacer un breve repaso. Como comienza el prólogo del Evangelio según San Juan, en principio, aquí era la palabra era hacia Dios y la palabra era Dios. Traduzco duro para que quede claro el triple sujeto, la palabra, y el triple verbo, era. Eso habla de eternidad, lo que siempre eternamente existió. Era en Dios, hacia Dios, siempre estuvo, está, era la palabra, logos, en griego. Tiene detrás el dabar hebreo, que tiene un contenido mucho más hondo, pero esa palabra participó en la creación, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de ella. Esa palabra está llena de vida, versículo 4, vida divina. Esa vida está llena de luz. Y esa luz brilla en la tiniebla, que quiere apagarla, no lo logra, y que debería percibirla, y no la percibe. Estos 5 versículos, dicen los que estudian, está condensado toda la teología de este Evangelio. Y simplemente digo, no está nombrado Jesús, no está el nombre, está nombrado Dios, está nombrada la palabra, está nombrada la creación entera, todas las cosas, están nombrados los hombres, la humanidad, y estamos en una situación en la cual ni es pura luz, solo Dios es luz, ni es pura tiniebla. La luz brilla, no brilló, brilla. La luz está brillando en la niebla. Esa luz es la luz de la palabra. Esa luz es la luz de la vida. Esa luz es la que viene de Dios y al mundo llega para nosotros de la tiniebla. Pasemos a caminar a vivir esa luz. Juan traduce para símbolos básicos, ¿no? Todavía hay adultos que se nos apagan de luz de noche, de golpe, no nos gusta dormirnos. Y se trata una vela chiquita en una habitación completamente oscura para que un niño se calme. Porque la luz da una mínima orientación. La asociación de un conocimiento es antiquísima, filosófica, teológica, no se debe separar de la vida. Por eso Juan la coloca inmediatamente con lo vital. No sé cómo decirlo, pero para nosotros prender las luces es esto. Pero en el mundo antiguo, prender la luz era encender un fuego. Por eso decimos prender es como fuego. Y lo usamos para luz. En ese mundo había solo luz del sol y las estrellas, o luz del fuego. Entonces, que venga la luz, ¿qué luz va a venir si no es un
fuego que ilumina, que por lo tanto da calor, que congrega en torno al fuego. No podemos disociar el elemento luz del elemento fuego que da vida y congrega. Allí lo digo porque a veces los símbolos se nos pierden. Entonces ahí lo tenemos bien. ¿Qué ocurrió con eso? Esta palabra finalmente, versículo 14, se hizo carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Carne y palabra son dos cosas tan distantes que no se pueden imaginar, porque saben que es fragilidad, debilidad, es vulnerabilidad, es caducidad. La carne se corrompe, pero la carne se pudre, y eso es lo que la palabra se hizo. Era, pero se hizo. No dejó de ser lo que era, pero se hizo lo que no era, que es carne nuestra. Habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, pleno de gracia y de verdad. Dios y Logos pasan a ser Padre e Hijo. Cambió el lenguaje. Ya no es Dios y la palabra, es un Padre y su Hijo. La gloria que se ve en Jesús es la gloria que tiene el Hijo recibida del Padre. De esa gloria, de esa plenitud, todos participamos, recibimos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés, la gracia de la verdad nos llegó por Jesucristo. Por fin apareció el nombre de Jesucristo. Recibimos el versículo 17. Y la provocación es la última. Nadie ha visto jamás a Dios. El Dios Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha explicitado, exegesado, lo ha narrado, lo ha contado, lo ha desplegado. ¿Cuándo? ¿Cuándo diríamos, de acuerdo con lo que venimos más o menos? Nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe como Hijo del Padre. Claro, la transfiguración. Fue una transfiguración, monte, y ahí vieron la gloria. Sí, pero en el Evangelio de Juan no hay relato de la transfiguración. ¿Por qué no hay? Bueno, a Juan le fue dado por una especie de gracia. De gracia. Ver la gloria en la carne de Jesús. No una vez en la montaña, cuando se lo vio distinto, lleno de un esplendor desbordante. No. La vimos en la carne, la vimos en su humanidad, vimos la gloria de Dios cuando Él nos lavó los pies, vimos la gloria de Dios cuando caminaba y se cansaba por los caminos de Galilea y Samaria. Vimos la gloria. ¿Me explico lo que quiero decir? La gloria no es el esplendor poderoso que muestra el otro mundo, sino es el esplendor en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en la carne, en la humanidad entera de Jesús. Por eso, sí, como decía de otra manera, para el Antiguo Testamento, uno dice de este texto, ¿qué me dice de Dios y de su plan de salvación para mí? Uno en el Nuevo Testamento toma el Evangelio y ve a Jesús haciendo y diciendo, y yo me pregunto, ¿veo la gloria de Dios allí? No sé cómo venimos, ¿se tiene todavía paciencia? Bueno, entonces, el Evangelio dice, nosotros la vimos, y se la vamos a contar. Y esto tiene dos formas. La primera es a todo el mundo, son 12 capítulos, donde Jesús hace signos
Recuerdan que cuando los llama milagros, sino signos. ¿Alguno recuerda alguno de los signos de Jesús en el Evangelio de Juan? Uno de los números que son 7. No vamos a numerar, pero recuerden signos de Jesús en el Evangelio de Juan que mostraron su gloria que recibe de Dios como hijo y como. ¿Recuerdan un signo? La boda de Caná es el principio, el primero, está en continuación. Así manifestó su gloria. Y nadie se enteró que no había convertido la boda de Caná, ¿no? Porque lo que sabían quiénes eran los sirvientes. ¿Y alguien le preguntó a los sirvientes? No, porque a los sirvientes nadie le preguntó. ¿Quién le preguntó a los sirvientes? Nada. Se le preguntó a los jefes. Los jefes no saben. Y los que saben, nadie le pregunta. Entonces Jesús queda disimulado en lo que hicieron todos los demás. Dice, Él lo hizo, pero nadie sabe quién hizo. Porque nadie lo hizo. Bueno, ese es el estilo de Jesús, la discreción. Y entonces, otro signo, que se acuerda de Juan. La curación del hijo de un funcionario real. El segundo signo también en Caná, que estaba lejos, el hijo vive y ha estado recuperado. ¿Y otro? La curación del ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? Para explicar un camino de llegar a la fe, ¿no? Vine para que los ciegos vean y los que quieren que ven, que decirlo. Bien, ¿qué más? Multiplicación de los panes, por allí. Sí, ¿qué más? Recuerdo un paralítico, uno que estaba 38 años esperando que alguien lo ayude, está por allí también. ¿Recuerdan que caminando sobre el mar y diciéndole a sus discípulos, soy yo, ustedes me acuerdo? Y uno podría pensar que un amigo se le murió, ¿se acuerdan? Lázaro, en el capítulo 11, signos. Cada vez más impresionante, porque empezamos cambiando algún vino, que sin duda, no digo nada, pero al lado de resultar un muerto, ¿no? Terminamos esto, toda esa cabeza, y miren lo que dice el Evangelio. Eso le llama a la multitud, es lo último que dice la gente. La luz está entre ustedes, pero por poco caminen mientras tengan la luz. No sea que las tinieblas les sorprendan, porque el que camina en tinieblas no sabe dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Después de hablarles así, Jesús se fue y se ocultó de ellos. A pesar de los muchos signos que hizo en su presencia, ellos no creyeron en él. Es decir las palabras de verdad y hacer los signos de la verdad no logró que la mayoría de la gente creyera. Entonces, toda la primera mitad del Evangelio es el intento de revelar haciendo signos. Resultado, fracaso. Vino a los suyos y los suyos no lo reciben. Si diciendo la verdad y obrando el bien, no me creen. ¿Qué me creen? Segunda parte del Evangelio. Me tengo que entregar yo. Se acabó. No, no basta que diga, no basta que haga, me tengo que entregar yo. En la segunda parte del Evangelio, que es un nuevo inicio, el capítulo 13, sabiendo que había llegado su hora, habiendo amado a los que estaban en los amó hasta el fin. Ese hasta el fin quiere decir, y ahora tengo que entregar yo. Puede ser que cuando me vean a mí exaltado, cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces creen que no los engañé con mi palabra, que no los manipulé
con mi acción. La verdad del exaltado, del crucificado, es la última posibilidad para la fe. Cuando Jesús ya no puede decir ni hacer nada que no sea dar fe. ¿Recuerdan el final del Evangelio? Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Puro don, pura entrega, desarmado completamente, pura entrega. Y entonces sangre y agua, se vida. Vida. ¿Cómo de un cadáver da otra vida? ¿Y quiénes están ahí? La madre y el discípulo. O sea, la iglesia, que está recibiendo ese don y creando comunión. Este es tu hijo, esta es tu madre. Ahí nace la iglesia, con el don del hijo entregado, haciendo comunión entre los suyos, el discípulo y la madre. Bien, entonces, de los signos a la entrega, vamos a tomar un momentito. Estamos en la última cena, capítulo 14. Jesús le dice: me voy al Padre. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos da. Queremos ver a Dios. Queremos ver a Dios, buscar el rostro de Dios. Tu rostro busco, salvo. Mi alma tiene sed de ti. Quiero verte, quiero verte. Señor, quiero verte. Y Felipe dice: mostramos a Dios, mostramos al Padre. Y eso nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en mi Padre y el Padre en mí? Papa Benedicto decía que esta frase, el que me ha visto al Padre, está sintetizada la esencia de la novena cristiana. El que me ha visto al Padre. Porque uno ve a Jesús y en Jesús hay que creer y confesar que está Dios, el Padre. Y esta es el escándalo y esta es la provocación. Parece que Jesús se siente un poco decepcionado, ¿no? Como diciendo: ya estoy con ustedes y vamos, y me voy a morir ya, y todavía no me conocen. O sea, la muchedumbre de los judíos y todos los signos no lo conocían. Y los que estuvieron con él compartiendo todo el tiempo tampoco lo conocían. No, parece que fuera un fracaso nosotros el mostrar de Dios y el dar. De la esperanza de Jesús es que cuando Él sea exaltado, Él va a poder dar al Espíritu. Y entonces su vida en el Espíritu va a poder hacer lo que Él no logró ni con los de afuera ni con los de adentro, que es que este final en la resurrección. ¿Recuerdan a Tomás? Bueno, acá tenemos a Tomás. Tomás decía: si yo no toco, si yo no veo, no toco, no voy a creer. Nosotros decían: Jesús resucitó, lo mismo, hemos visto al Señor. No.
Entonces Jesús aparece, Tomás está allí, y tenemos al final, que es también el Evangelio, que Tomás dice, ante su resultado, Señor mío y Dios mío. Para esto, así, literalmente así, o es una idolatría, porque le estoy diciendo a un hombre que es Dios. También a Jesús, Jesús no está radiante de luz, es el Jesús que habían conocido. Y le muestra la identificación con las marcas, o sea, Jesús no arrancó de la historia, sus heridas están en sus manos y en su costado, pero no sangra. Jesús no sangra por medio. Está la cicatriz, pero no sangra por medio. No está volviendo sobre la violencia del dolor. No sangra. Pero no termina la historia. El mal que hicieron está transfigurado. Y ahora lo ofrezco para que me reconozcan a mí, que sepan que soy yo. Ve al hombre y confiesa a Dios, dice Gregorio Magno. Ve al hombre, Jesús, y confiesa a Dios. Entonces cambió quién es Dios, como decía el prólogo. Porque si viendo a un hombre, yo le digo, Dios mío, y eso no es una idolatría, entonces tengo que cambiar la imagen de Dios. Quiere decir que Dios es un hombre. Que además me preparó un lugar para que yo también pueda estar ahí. En Dios. En Dios. Voy a prepararles un lugar. Para que donde yo estoy, estén también ustedes. ¿Y dónde está Jesús? En Dios. En Dios. No solo Dios en nosotros, sino nosotros en Dios. Eso es la finalidad de la revelación. No solamente con Dios y con los demás, sino Él. ¿Cómo es Dios adentro? Bueno, la experiencia de cada uno se puede compartir, pero esto es lo que supongo. Ahora creen porque me han visto, bienaventurados los que creen sin haber visto. Jesús hizo muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no están en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, en este momento, como recordaba el concilio, vuelvo, el misterio del hombre también se revela en la encarnación. A partir de Jesús, no solo sabemos quién es Dios, sino quiénes somos nosotros. Al mismo tiempo, Adán es la figura del que había de venir, Cristo nuestro Señor, nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre, de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades expuestas, antropología y las encuentren en Cristo su fuente y su corona. Decía San Agustín rezando, Señor, solo quiero saber dos cosas. ¿Quién son vos y quién soy yo? No lo decía así, pero conocerte a ti y conocerme a mí. Bueno, en Cristo, unidas eternamente, están esas dos verdades. Porque para saber quién es el Padre, hay que contemplar que es un hombre como nosotros. Y que mostrándose, nos muestra lo que es ser un hombre, ser humano, divinamente humano, radicalmente humano. Bueno,
en el Evangelio. ¿Y suficiente o hacemos un rato más? ¿Cómo estamos? Más o menos creo que se pudo entender la idea. Me parece que retomo solamente para terminar este tema de ver la gloria, ¿no? ¿Por qué la gloria se ve en la humanidad? Porque la gloria no es poder, sino amor. Dios es amor, dice la primera carta de San Juan. Si Dios es amor, la gloria de Dios se ve donde se ve el amor. Hay una canción muy antigua, muy linda, me gusta mucho. Dice, donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Entonces, ¿dónde busco la gloria de Dios? ¿Qué es buscar la gloria de Dios? A mayor gloria, ¿qué significa eso? Veo el Tabor refulgente, veo la cruz horrorosa. ¿Dónde hay más gloria? ¿Dónde hay más luz? No quiero poner más, pero quiero decir, si no veo luz en la cruz, solo oscuridad, no veo amor. Y yo creo que, a partir de la experiencia cristiana, la cruz, que tardó 4 siglos casi en ponerse en una iglesia por lo horroroso que era, si no se la banaliza, es el signo más fuerte del amor de Dios. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? Hasta dar a su Hijo, que se da a sí mismo, dándonos el Espíritu. Entonces, como Juan vio todo desde el amor, vio todo transfigurado. No necesitó una escena de transfiguración, porque vio la humanidad de Jesús entera, de principio a final, como manifestación de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios es su amor puesto en el. Y como decía Juan Baltasar, perdón la cita, nunca resplandece más la gloria del Creador que cuando le lavan los pies a su criatura. ¿Para qué decir eso? Nunca resplandece más la gloria de Dios que cuando le lavan los pies a su criatura. Bajarse por amor no es humillarse. Es una vergüenza bajar a donde el que amo o la que ama está en riesgo para ir a buscarlo. Eso es una vergüenza. El que ama no tiene vergüenza. Va a donde el amado sufre, a donde el amado está en peligro, a los infiernos. Descendió a los infiernos. Decimos en el credo. ¿Hizo humillante? No. Esa es la gloria de un amor que no se vende, que no se negocia, que no se rinde, que al final triunfa, pero triunfa porque va a buscar a los últimos de los últimos. Los que creen que ya no tienen nadie que les importe nada. Así que ya no va a esa persona para mí. Vengo a buscarte y desde ahí traemos a todos los demás. Ver desde el amor es reconocer en la humildad de la carne y la verdad y la gloria de Dios. Basta por ahora. Suficiente. ¿O no? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Dejemos en la conferencia para otros simposios. Lo dejamos. Creo si hacemos una, 2 o 3 preguntas y cerramos el tema. A ver. Yo quiero, sí quiero terminar con un texto, pero quiero terminar con un texto muy lindo de un metropolita ortodoxo que dice así. Dice así.
¿Estamos bien? Sí. La novedad creadora no se explica por el pasado, sino por el futuro. Es evidente que la creación del Dios viviente tiene que ser siempre creadora, pero la maravilla del Dios que se revela a Abraham, Isaac y a Jacob reside en que su acto creador viene del futuro y profético. Que Dios viene en el mundo como a su encuentro, está delante, llama, trastorna, envía, hace crecer y libera. El acontecimiento pascual realizado de una vez para siempre, ¿cómo se hace nuestro en la actualidad? Por aquel mismo que es su artífice desde los orígenes y en la plenitud del tiempo, el Espíritu Santo. Él es personalmente la novedad que actúa en el mundo. Él es la presencia de Dios con nosotros, junto a nuestro Espíritu. Sin Él, en el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo se encuentra en el pasado. El Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad, un despotismo. La misión, una propaganda. El culto, una educación. Y el actuar cristiano, una moral de esclavos. Pero en él, y en una señal indisociable en cómo se levanta y gime en el alumbramiento del reino. El hombre lucha contra la carne, Cristo resucitado está ahí. El Evangelio es poder de vida. La Iglesia significa comunión trinitaria. La autoridad, un servicio liberador. La misión, un Pentecostés. La liturgia, memorial y anticipación. La actuación humana es deificada. El Espíritu Santo hace nacer, habla por los profetas, arrastra hacia la segunda venida. Él es el Señor y da la vida. Por Él, la Iglesia y el mundo gritan con todas sus fuerzas: ven, Señor Jesús. Precioso. Gracias.